Hola, muy buen día a todas y todos quienes nos acompañan. En esta tarde, que bueno, estos días ya empezaron las lluvias y se antoja un buen café y se antoja un buen libro. Creo que esa es una de las imágenes que podemos tener cuando queremos pasar una buena tarde. Y hoy en Mujeres que Leen queremos presentarles un libro que quiero decirles que les va a gustar muchísimo porque además no paré de reír durante todo el tiempo y siempre, en cualquier tiempo, una sonrisa, en cualquier tiempo divertirse, está bien. Eso alimenta el alma. Y hoy vamos a hablar con Joaquín Guerrero Casasola. Él ha escrito diferentes libros, pero más que hoy queremos hacer referencia a un libro en especial, no sin antes, pues dejar de reconocer que ha escrito libros como La sicaria de Polanco, El pecado de mamá Bayú, La senda del Mexica y Ley Garrote. Estos son algunos de los títulos que conocemos y que hemos leído del autor, pero hoy queremos hacer especial referencia a la desaparición del Principito. Tú recordarás este hermoso libro que a lo mejor nos leyeron cuando éramos pequeñas, pero que le da un giro impresionante a lo que plasmó en su momento Anthony Saint-Exupéry. Y con un doctorado por la Universidad de Salamanca, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Joaquín Guerrero Casasola hoy nos deleita no solo con su presencia en esta entrevista, sino nos deleita con un excelente libro que, te digo, te va a gustar. La desaparición del Principito. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Karen, con mucha alegría de saludarte, de saludar a todo el auditorio, contento y es verdad que está nubladita la tarde, se antoja el café, se antoja el libro y una buena conversación. Agustín, ha generado, he leído diferentes libros. Anthony Saint-Exupéry escribió este libro del Principito y Joaquín, yo hago memoria de este libro tan agradable, pero hoy tú le das un vuelco interesante, un vuelco hacia escribir una historia de crímenes, una historia en la cual se da toda una trama de tres diferentes historias dentro de la misma, tres diferentes personajes. ¿Qué te lleva a darle este giro a este libro? Pues yo diría que escrito no solo para niños y niñas, sino un libro escrito para toda la humanidad. El Principito, bueno, pues es un libro bellísimo, un libro que nos hace tocarnos el corazón y tú le das este giro con demasiada maestría, diría yo, porque cómo sacas todo una trama de nazis de este libro. Platícanos. Pues sí, Karen, lo primero que nada es que yo como tú le tengo mucho respeto, admiración profunda al Principito, a este libro tan breve, pero tan profundo que escribió Exupéry, que es uno de los libros pues más vendidos del mundo. Él cuando muere, cuando desaparece, no lo vio publicado, no lo vio a la luz. ¿Quién le iba a decir que sería un libro tan especial? Él ya tenía otras obras, pero no eran unas obras muy significativas o trascendentales. Entonces el Principito, igual que a mí y a mucha gente nos toca el corazón y la reflexión sobre todo, y comparto la idea de que es un libro no necesariamente para niños, sino para todas las edades, aunque se le ha encasillado un poco el libro para niños. Pues bien, un poco en el proceso de escritura, bueno, los escritores tenemos diferentes formas, ¿no? De entrar al tema, a abordarlo. La mía es muy caótica, aquí lo confieso. No soy un escritor que planee demasiado el viaje, ¿no? Sino que me gusta aventurarme con pocas herramientas y en el camino, descubrir. Entonces, no fue desde el principio la idea del Principito. De hecho, era otro libro el que
el que se perdía, el que ocasionaba toda esta trama de nazis y de búsqueda, pero algo siempre estaba como hueco porque yo decía, bueno, es que tiene que ser un libro que de verdad sea significativo, que todo mundo conozca, que todo mundo entienda, que con una pequeña frase uno sepa muchas cosas de ese libro. Y si yo hubiera tomado, no sé, que el libro con el cual los personajes están metidos en una trama hubiera sido, no sé, El Quijote de la Mancha, creo que mi novela hubiera tenido que ser demasiado extensa, porque la trama del Quijote lo hubiera tenido que hacer mucho más malabares. Entonces me permitió, cayó como anillo al dedo, pero me tardé en descubrir que El Principito era el libro que se perdía en la trama, pues prácticamente un año. O sea, yo venía trabajando con otro libro hasta que dije, no, es que ese no es el libro que se pierde en esa, se roban en esa biblioteca, sino que tiene que ser El Principito. Claro, además, muy ad hoc la historia que tú comentas acerca pues, del tiempo de Ávila Camacho aquí en México y haces referencia a una serie de acontecimientos históricos que le dan un sentido especial y piensas que toda esta trama de esta novela que va de la realidad a la ficción está sucediendo. Te metes en el personaje y empiezas pues desde el asesinato de Álvaro Obregón, das una descripción ahí con un incidente muy, híjole, de humor negro, lamentable pero chusco, pero también haces toda esta ruta a través de lo que significa dedicarse a los libros, dedicarse a esta profesión que implica, bueno, pues ordenar una librería, descubrir tesoros. ¿Quién no ha encontrado dentro de su casa un tesoro, un libro que es o una edición especial, o un libro que te evoca a un pasado, o un libro que ya no encuentras en ningún lugar? Estos viejos libros armados con estas costuras y demás, y desempolvar. ¿Quién no ha desempolvado un libro o algún tesoro dentro de su casa heredado de generación en generación? Y hoy lo que tú haces posible no solamente es poder oler los libros, haces una serie de descripciones en las cuales me recuerda ese olor al libro antiguo, al libro viejo, y que te hace gozar todo el trayecto de la historia, no solamente a través de crímenes y de idas y vueltas, sino también a través de ese contacto de lo que conocemos y que muchas veces nos hemos olvidado. Hoy las nuevas tecnologías hacen una ruta distinta que no permiten gozar de igual manera una creación literaria. Digo, no sé, creo que tengo esos gustos aún. ¿Qué opinas acerca de este toque que tú le das al libro? Este toque de relación y de contacto. Sí, bueno, tocas varios puntos. Uno de ellos, vamos a hacer una pequeña opinión o reflexión de mi parte del tema de los nazis. Creo que el tema de los nazis siempre ha sido fascinante para todos, ¿no? Desde que pasó el Holocausto y esa época siniestra de la historia, pues nos marcó mucho a todos y México no quedó excluido. México tuvo una relevancia, aunque los nazis huyeron más bien hacia otras partes, hacia Argentina, hacia Chile. En México hubo un protagonismo muy especial y muy preciso que yo trato de tocar en el libro. Ahora, en el tema el libro precisamente, sí es verdad, en casa, pues todos tenemos por lo menos un par de libros y algunos tienen miles de libros, ¿verdad? Entonces, es que yo me interesó mucho en ver el libro como objeto, pero también como contenido, o sea, que los personajes tuvieran una relación diferente con ese libro. Los personajes que buscan el libro, porque es un objeto codiciado, una primera y desconocida edición del Principito, entonces para ellos es un objeto que pueden vender, que con el pueden sacar dinero. Esa es una visión de lo que se puede tener de un libro. Otra visión, la cual tiene uno de los personajes principales, Aurelio,
ese libro como objeto, porque él ha leído tanto que empieza a fascinarse con esto que tú dices, leerlos, él ya va a las librerías simplemente a tocarlos, a pensar en qué ojos han leído esos libros, en que el libro es un puente muy singular entre dos lectores que no se conocen. O sea, tú lees un libro, lo tomas de una librería de estas de viejo allá en la calle de Donceles, que es fascinante, esas Sí, calles que tienen un montón de libros, y cuando los ves puedes encontrar a veces hasta anotaciones, ¿no? Es decir, un lector que se incorpora ahí como anotador de ese libro. Entonces, todo eso le fascina a este personaje, Aurelio. Ya tiene un culto, una librofobia, no, pues sí, una librofilia, mejor dicho, una libro. sí. Este, entonces él tiene otra forma de relacionarse con el libro. Los nazis tienen otra, que el libro pudiera contener un mensaje en clave que les sirva a los aliados para derrotar a la Alemania nazi, ¿no? Entonces cada personaje en su mundo tiene una relación con el libro. Y yo lo que quise en esta búsqueda es provocar en el lector esa reflexión de qué relación tienes tú con los libros. ¿Qué contacto? ¿Cómo los ves? ¿Son un objeto para ti? ¿Te importa el contenido? O a veces también hay un sector de gente que el libro simplemente es como una referencia para decir, yo he leído y entonces te mencionan un libro, ¿no? Y nunca, a lo mejor lo compran, pero nunca lo abren. O sea, la relación que podemos tener con el libro es muy, muy fascinante y muy diversa. Y yo quiero recuperar un poco el tema del libro en lo que tú mencionas en una época de nuevas tecnologías, donde el libro parece ser como que empieza a ser arrinconado, ¿no? Cuando yo creo que provoca otro tipo de fascinaciones de contacto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir, todavía me tocó hacerlo en máquina de escribir. Ahora ya pues lo hago como mucha gente en computadora, pero sí hay como un cambio de chip. No, ya no es el mismo contacto que con el papel, con la letra. O sea, yo creo que la mente a nivel casi neurológico funciona distinto si lee un libro en papel que un libro en una pantalla. Además de que te recuerda, Coincido. ¿no? No piensas que, no crees, Karen, que, por ejemplo, cuando tú coges un libro, te lo llevas contigo todo el tiempo, que vienes con él, lo traes en tu bolsa o en el transporte, o lo pones junto a tu buró en la noche, hay un contacto, una intimidad. Y entonces yo creo que para el escritor, o al menos en mi caso, lo más fascinante es imaginar al lector, que él me está dando el privilegio de estar en su vida a ratos, durante un tiempo, en su mirada, en sus pensamientos. Entonces, todo un mundo muy fascinante que nos podríamos extender de lo que provoca la lectura y el libro, ¿no? Claro. Hay, todo el libro es muy ameno, pero hay rasgos que me llaman la atención. Pequeños párrafos en los que hablas acerca de nazis llegando a territorio nacional. Eh, También una serie, cuando mencionas lo de los campos de concentración, quisiera leer un párrafo para que nos puedas ahondar en este tema que me parece muy importante, porque mucho se ha dicho de repente, lo ves en algunos textos, lo ves en testimonios, lo ves en películas, eh, pero no hay un seguimiento real de saber cuántos nazis fueron los que llegaron de este lado. Creo que solamente se tiene registro de algunos, inclusive en Estados Unidos, con gente que ha sido enjuiciada, en Argentina y en algunos otros lugares en donde se les dio asilo. México ha tenido una característica, una tradición de ser protectora de quienes migran a este país y quienes son refugiados políticos. Y tú haces mención a esta parte de los nazis que salen de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y mencionas en este párrafo los campos de concentración, pero no de los nazis, sino de los americanos cuando ocupan Europa, especialmente Alemania, y meten a la población civil alemana en esos campos. Eso me hizo adentrarme en el terreno de la historia como disciplina, pero también de lo que pasaba en México en el año de 1945. Este asunto de estos campos de concentración,
podría parecer algo que sucedió en aquel momento, pero hoy siguen existiendo, bueno, pues estas intervenciones de distintos países. Por ejemplo, estamos viendo el caso de Ucrania, vimos hace algún tiempo la primavera árabe, vimos muchas otras cosas y tú haces mención en específico a esta etapa en donde los americanos van y hacen estos campos de concentración, de los que yo jamás he escuchado documentación. Tocas un punto que me parece súper interesante y qué bueno que me das la oportunidad porque hemos visto muchísimas ya películas, libros sobre el Holocausto. Obviamente fue espantoso lo que los nazis hicieron con los judíos y no solo con ellos, sino con mucha gente, gitanos, diferentes etnias, pero especialmente sí con los judíos. Pero no se ha visto la otra cara de la moneda, sin justificar obviamente a los nazis, no Claro. tiene justificación, pero los americanos cuando ocupan Alemania crean campos de concentración y de exterminio. Nada más, no, lo único que no hicieron fue hacer hornos crematorios y decir que era una destrucción de tipo racial, porque o sea, no ocuparon la idea de es que son inferiores racialmente, pero sí hicieron exterminio de nazis, no solo de soldados, sino de población civil, los mantuvieron al aire libre, ni siquiera hicieron barracas, y las raciones que se llamaban raciones K, de cada kilo, las tenían almacenadas y no se las daban, los dejaban morir de hambre. Y hacían masacres, asesinatos, o sea, los americanos hicieron su parte de la historia. Lo que pasa es que obviamente, como siempre se dice, la historia la escribe el vencedor. Entonces sacaron una cara de la moneda que es verdad, lo que hicieron los nazis no es para nada mentira, pero lo que ellos hicieron se lo guardaron. Y el racismo estaba implantado no solo en Alemania, sino en muchos países. Los Estados Unidos no eran la excepción al racismo. Lo veríamos después en las siguientes décadas, cuando los movimientos sociales de Martin Luther King, de todo esto, contra el racismo profundo que había en Estados Unidos. Es decir, los americanos eran tan racistas como los nazis. Nada más que eran mucho más prudentes en la concepción y en el manejo y en los métodos que hacían para manifestar ese racismo. Entonces a mí me gustó la idea de tocar en el libro esa otra parte, esa otra cara de la moneda, no como para justificar a nadie, desde luego, pero sí para Claro. decir, bueno, mira, la historia tiene muchas caras y efectivamente, como lo dices, esto sigue sucediendo. La comunidad palestina, por ejemplo, ahora se ve agobiada y reprimida por la comunidad judía. No estoy diciendo los judíos en general, sino una comunidad específica. Israel, su gobierno, etcétera, que los tiene, pues parece que hubieran aprendido muy bien de los nazis. Esa es la realidad. Y así, si pues, si nos vamos a otros momentos de la historia, pues lo que pasó en la Yugoslavia, ¿no? Con Milosevic, que también crea campos de Claro. concentración, exterminio. Es una historia repetitiva. Lo que pasa es que la de los nazis es la más sorprendente, la más enigmática, incluso por las personalidades de sus protagonistas, por Hitler, por su comité, porque eso ya hablando en términos de escritor, son unos personajazos. Hasta el Claro. diseño de su uniforme nazi, diseñado por Hugo Boss, por Por cierto. Hugo Boss, claro. Entonces, todo tiene elementos muy sorprendentes, muy llamativos. La estrategia de los diferentes países en la conflagración mundial, las técnicas de guerra, la tecnología que por primera vez en la Primera y la Segunda Guerra Mundial se manifiestan, estos tanques, estos bombarderos, submarinos, armas, etcétera, 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 me parece que lo hace único. Claro. Y además porque hay partes que no, la gente no conoce. La Segunda Guerra Mundial no termina cuando Winston Churchill dice, pues vamos a hacer frente y entonces se da este enfrentamiento que es determinante. Si no hay una crisis posterior, ¿no? Una crisis ya interna de los diferentes países, inclusive
bueno, pues el caso de Rusia con Stalin, bueno, esa matanza tan grande eh, y diferentes cosas que se van dando en distintos países que hacen la réplica de esas violencias vividas en la Segunda Guerra Mundial y se generan nuevos sistemas de dominación. A lo largo de este tiempo, creo que es uno de los libros eh, que da cuenta de esto de una manera tan fácil de entender. Tienes libros y libros de historia y tienes diferentes cosas, pero nadie tan contundente que haya leído, quiero decirte, hasta este momento, en el cual se dé un entendimiento muy fácil de lo que estaba pasando en distintas latitudes de este planeta, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial y además relacionado con uno de los libros que me parecen más pacificadores y que sacan lo bueno de ti. Creo que El Principito no solamente exalta los valores personales, sino también hace una introspección acerca de lo bueno que podemos sacar de la humanidad de manera individual, cada una, cada uno. Y todo esto lo conjugas con todas esas atrocidades que estaban sucediendo. Es decir, existen cosas buenas, existen cosas malas, y tú me dices que no lo planeaste así, y bueno, pues me parece que esa casualidad o causalidad de escritor ha venido a beneficiar, bueno, pues a nosotros los lectores, que podemos gozar de estos libros que revestidos de corrientes de humor y de corrientes históricas y de corrientes que tienen que ver, bueno, pues con el sacar esto bueno de la población, esto bueno que a veces no se recuerda con las redes sociales, viendo todos los días sangre, viendo todos los días muerte, y el poder leer este libro, es decir, existen cosas buenas y existen cosas malas en este mundo, y digo, a qué te apegas, ¿no? ¿A qué Claro. te apegas? Creo que personalmente me hiciste reflexionar en este tema y no sé si pudieses ampliar pues acerca de estas dos fuerzas conviviendo en este libro. Claro, Karen, pues mira, cuando ya encontré que El Principito era el motor de esta novela, me dije, bueno, de alguna manera también tengo que sacar el contenido de ese libro, que es El Principito, estos pensamientos maravillosos que son casi proverbios, como se puede leer como un libro de proverbios. Tú podrías leer El Principito al azar, sin necesariamente tomar la trama, sino leer una página y vas a tomar una pequeña joya, ahí, un proverbio, algo que te llevas, ¿no? A la reflexión. Entonces dije, me gustaría de alguna manera manifestar ese pensamiento del contenido del libro en mi propia novela con mis propios personajes. Y entonces por eso empecé a sembrar luminosidad o grandeza en algunas de estos personajes que están en la búsqueda como de salir adelante dentro de una situación límite, de una situación caótica. Por eso también se me ocurrió y vino como anillo al dedo pues que Exupéry vivió esa etapa de la guerra, al Claro. final de cuentas. De hecho, desaparece él en 1944, poco antes de que terminara la guerra, poco antes de que él no se enteró que París fue desocupado. Él estaba en una misión él era como un piloto Noto. era piloto, de hecho dice él que era más piloto que escritor, o sea, le faltaba vivir en el aire como a los escritores. Entonces, él era correo postal. Entonces, él llevaba correo. En realidad era lo que se dedicaba. Él no era un soldado. Pero ya cuando la guerra, él, digamos que entra al ejército para hacer labores de reconocimiento. Y se pierde en una de esas labores de reconocimiento. Él no vio en qué paró todo, ¿no? Bueno, el hecho es que yo tomo la idea, como no se supo durante muchos años qué había pasado con él, de hecho, hay muchas teorías de cómo, ya sabemos que sí, que su avión cayó en el mar, ¿no?
Ujú. pero no se sabe bien si lo derribaron. Esa es una, que un nazi lo derribó. De hecho, hubo un nazi que dijo yo fui, pero no sé si lo hizo por protagonismo, o porque sí, o porque no. O si otros dicen que se le acabó la gasolina, otros incluso dicen que se suicidó. O sea, hay N teorías de cómo fue ese final, ¿no? Pero entonces yo aprovecho esa circunstancia de misterio de la desaparición para dar una versión ficcional de dónde está Exupéry en el final de la guerra, y lo pongo en un campo de concentración al lado de un nazi que lo tiene que estar cuidando y vigilando. Entonces yo creo que esa relación que me permito en el libro entre el nazi con su mirada de nazi y un Exupéry con su mirada de alguien que acaba de escribir El Principito, conviven y buscan y llegan al final. Hay como un arco entre estos dos personajes que permite un entendimiento. Entonces, ese tipo de cosas para mí son las que están en medio de estas dos fuerzas que mencionas, donde hay personajes muy extremos, como algunos nazis que aparecen en la novela, que son crueles, que son despiadados, que existen y existieron de esa forma, y otros que están viviendo como en el lado opuesto. O sea, Exupéry está en ese momento en el lado opuesto, con sus Claro. propios claroscuros humanos, pero está de ese otro lado. El personaje del presente, que es Aurelio, el que colecciona los libros, creo que también está del lado de los buenos, llamémosle así, porque tiene como una ingenuidad dentro de todo, es, Claro. y vive con este amigo Efrén, que tiene otras obsesiones. Entonces, sí, hay estos elementos. Inevitablemente, si hablas de nazis, pues vas a hablar de fuerzas muy opuestas, ¿no? De los que están de un lado y los que están del otro, pero también con esos claroscuros humanos que tenemos las personas. Y por ahí es donde lo veo. Pues de verdad he de decirte que lo disfruté muchísimo y yo quisiera no dejar de hacerte esta pregunta. Dime una de las frases que más te haya gustado del Principito, la Eh, que más te, te, Creo te, que te llega. no sé si la voy a citar del todo bien, pero es algo Ujú. así como: la verdad es invisible a los ojos, o algo, no es la verdad. No, ahorita me estoy tratando de acordar, pero como la Eh, esencia, entiendo, no sé si tú te la tienes más a la mano, la, sí, ah, es lo que veo aquí es solo una corteza. Lo ajá, más importante es invisible. es invisible, ¿no? A los ojos humanos, porque en efecto es como, a mí la frase me remite a como que el mundo es uno es el mundo de las apariencias, y lo verdadero, Claro, lo esencial, lo que realmente somos, es invisible a esa mirada meramente humana. Tienes que ver con el corazón. Eso es claro, lo que yo concluyo, y eso es lo hermoso del Principito, que te dice una frase y te pone a pensar qué quiso decir. A la vez es tan claro, tan sencillo lo que está diciendo, pero algo te dice qué quiso decir, porque sientes que hay más verdad de la que se ve en las palabras. Es invisible esa verdad, pero está oculta. claro. Eso creo que en especial me conmueve en esa frase. A mí me gusta para estos tiempos, solo se conocen bien las cosas que se domestican. Creo que Ah, está muy actual, muy actualizada. sí. Y, y bueno, pues yo quisiera terminar esta agradable conversación esperando que nos des otra oportunidad para volver a entrevistarte, porque tienes varios libros que me parecen importantes poder compartir con la gente. Hoy poder recurrir a los libros es algo que nos va a ayudar muchísimo, no solamente en procesos creativos, sino también en este caminar en donde se requiere tanto la ética. Los libros y los escritores hacen una labor impresionante. Y hoy quisiera hacer una sugerencia. Si tú que nos ves tienes un hijo, una hija, léele El Principito. Léele El Principito, que es un cuento que seguramente va a dejar algo hermoso en sus corazones y que además es un libro de cabecera. Construir con ética un mejor mundo es obligación de todas y de todos.
No sé si quieras cerrar con un comentario, Joaquín. Pues sí, primero que nada agradecer mucho la entrevista. Me encanta además el nombre del programa, Mujeres que leen. Parece hermoso. Me parece bellísimo que haya espacios donde se toque la lectura, pero con esta amenidad, nada solemne. Me gusta, no me gusta que sea solemne porque luego la solemnidad más bien aleja a la gente, ¿no? De los libros y de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay que acercarnos con una sonrisa, que sea divertido, pero que sí nos haga reflexionar mucho. Y me encantó la entrevista y agradezco mucho a la gente que nos ve y especialmente a ti, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, pues espero la siguiente entrevista porque sí hay que participar activamente. Esto nos ayuda el poder compartir los libros y además el poder hablar con el escritor, que es totalmente distinto. Tú puedes escribir un libro, pero tienes una visión complementada cuando hablas con el escritor acerca, porque ese libro tiene una historia y entonces esa historia es la que me parece intrigante y además pasar una buena tarde y con una taza de café o con la bebida que ustedes más gusten y disfrutar de estos espacios de quietud, de estos espacios de reflexión y darle una pausa a este mundo tan acelerado que tenemos en este momento, una pausa para sentirnos, una pausa para convivir. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un gusto charlar esta tarde contigo. Y bueno, pues a todos los que nos ven, nos vemos el próximo jueves en Mujeres que Leen. Gracias.